Amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a la clase número 60. Estamos en la clase 60. Faltan 78 clases para terminar la unidad 2. 78 clases. 78 clases. 78 clases. 78 clases. Esta es la antepenúltima clase de LOA. Esta es la antepenúltima clase de LOA 10 de las auroras. El día de hoy les voy a enseñar lo que es el campo magnético y para qué sirve en específico. ¿Ok? OA 10 objetivo 9. Conocer y entender qué es el campo magnético y para qué sirven. ¿Para qué sirve? Dado que tu solicitud actual es sobre qué es el campo magnético y previamente preguntaste sobre las desventajas de las auroras, la inyección de masas coronal, auroras planetarias, la ionosfera y la magnetosfera y otros temas, entiendo que buscas una explicación clara y concisa sobre el campo magnético, sin relación directa con temas como meteoritos o cometas, salvo para aclarar diferencias si es necesario y sin vínculo con la minería como especificaste. Esta respuesta proporcionará una definición detallada y actualizada hasta agosto de 2025 sobre el campo magnético basada en datos científicos con un enfoque en su formación, características, su rol en fenómenos como las auroras y ¿cómo se dice? Y su presencia en la Tierra y otros planetas. Incluye un gráfico para comparar la intensidad de los campos magnéticos planetarios y deseas una prueba de 70 bla 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 bla. Más detalles o crear términos como bla 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 o bla 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 por favor indícalo. ¿Qué es el campo magnético? Ok. Un campo magnético es una región del espacio donde se ejerce una fuerza sobre partículas cargadas en movimiento como electrones o protones, como un imán básicamente, como imanes, y objetos magnéticos como imanes, como literalmente acabo de decir. Se genera por el movimiento de cargas eléctricas como corrientes en el núcleo de un planeta o en el plasma solar. Y se describe por líneas de campo que indican la dirección y magnitud de la fuerza magnética en el contexto planetario. El campo magnético es crucial para la formación de la magnetosfera, la protección de la atmósfera y fenómenos como las auroras. Está presente en la Tierra, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y en menor medida en otros planetas si se mide en teslas que o Gauss. Un Tesla es equivalente a 10.000 Gauss aproximadamente. Creo que eso yo lo enseñé en el OA 5, la unidad anterior de la unidad 1 de las unidades de medidas. Creo que eso lo enseñé también, ¿o no? Bueno, eso lo voy a enseñar en el taller de física. Porque este es taller de astronomía y astrofísica y también casi se me olvida. Actualmente voy a hacer 4 talleres de matemáticas, física, astronomía y astrofísica. Este es el de astronomía en general, específicamente en cosmología, específicamente esto. Y un poquito de planetología porque hablo de los planetas también. Y astrogeología porque es la historia de la Tierra y todo eso, y su formación y todo eso. Bueno, origen planetario, efecto dínamo. En planetas como la Tierra, el campo magnético se genera por el viento de materiales conductores como hierro y níquel líquidos en el núcleo externo, aproximadamente entre 2.900 y 5.100 kilómetros de profundidad.
Las corrientes convectivas y la rotación planetaria crean corrientes eléctricas que producen un campo magnético. Condiciones requieren un núcleo líquido conductor, rotación planetaria y convección térmica o química. Núcleo líquido, como el de Marte. Rotación, que rota en su eje. Así. O sea, un día. Así. Esto es rotación y la Tierra alrededor de su eje, la Luna alrededor de la Tierra es rotación porque orbita alrededor de la Tierra y la Tierra se traslada, que es translación. Esto es rotación y esto es translación. Mientras que está haciendo así, claro. Bueno, crean campos electrónicos. Datos. En la Tierra el núcleo externo aproximadamente 10 elevado a 6K genera un campo dipolo aproximadamente entre 0.3 y 0.6 Gauss. 0.3, como decía, es aproximadamente 0.3, aproximadamente 3000 Gauss, que es 0.000 algo Tesla aproximadamente, porque decía que un Tesla es equivalente a 10.000 Gauss. Aquí dice 0.3 o 0.6, que eso es casi menos de, eso es casi 2000% menos, casi representa el 0,0, representa el 0,05% de eso. En la superficie, según mediciones de Swarm Mesa 2003 a 2025. Origen solar. En el Sol el campo magnético aproximadamente entre 1 a 10 elevado a 4 Gauss se genera por el plasma en la zona convectiva, aproximadamente 200.000 kilómetros bajo la superficie, produciendo fenómenos como eyecciones de masa coronal (CMS) y datos como COHO de 1925 a 2025 y Parker Solar Probe de 2018 a 2025 miden campos solares de entre 1 a 100 Gauss en la corona. Otros cuerpos. Lunas como Ganímedes de Júpiter tienen campos débiles aproximadamente 0.01 Gauss por dínamos internas. Marte y la Luna tienen campos locales aproximadamente 10 elevado a menos 4 Gauss por magnetización residual en la corteza, no dínamos activas. 2. Características del campo magnético. Estructura. Dipolo. En planetas como la Tierra, Júpiter y Saturno, el campo se asemeja a un imán con polos norte y sur magnéticos. Las líneas de campo salen del polo sur y entran por el polo norte. Inclinación. La Tierra tiene una inclinación de aproximadamente 11 grados entre los polos magnéticos y geográficos. Urano aproximadamente 59 grados y Neptuno aproximadamente 47 grados tienen inclinaciones mayores. Intensidad. Varía por planeta. La Tierra entre 0.3 a 0.6 Gauss, aproximadamente entre 30 a 60 microtesla en la superficie. Júpiter aproximadamente 4.3 Gauss, aproximadamente 430 microtesla. Saturno 0.2 Gauss, aproximadamente 20 microtesla. Urano 0.23 Gauss, aproximadamente 23 microtesla. Neptuno aproximadamente 0.14 Gauss o aproximadamente 14 microtesla. No, ese es Neptuno. Marte y Venus 0 Gauss sin campo global. Extensión. Forma la magnetosfera que en la Tierra se extiende aproximadamente 10 a 60.000 kilómetros, lado diurno y millones de kilómetros en la cola magnética. En Júpiter entre 1.4 a 7 millones de entre 1.4 a 7 millones de kilómetros. Siendo el radio de Júpiter 71.492 kilómetros, por si acaso. O sea, el diámetro de Júpiter sería 142.984 kilómetros, aproximadamente. Variabilidad.
Cambia con el tiempo debido a la actividad solar CMS en el viento solar, aproximadamente entre 400 a 1000 kilómetros por segundo, procesos internos como inversiones magnéticas terrestres cada aproximadamente 200.000 años. Eso es más tiempo que de lo que pasó de aquí a la última edad de hielo. Jajaja. 3. Rol en fenómenos espaciales. Magnetosfera. El campo magnético crea la magnetosfera que desvía el viento solar y protege la atmósfera de la erosión. Por ejemplo, Marte perdió su atmósfera por falta de campo global. Datos. La magnetosfera terrestre aproximadamente entre 10 a 60.000 kilómetros bloquea aproximadamente el 99% de las partículas solares según Cluster de ESA del 2000 al 2025. Auroras. Canaliza partículas cargadas de electrones y protones aproximadamente entre 1 a 100 kb hacia los polos, donde excitan gases en la ionosfera aproximadamente 80 a 500 kilómetros, produciendo auroras en la Tierra de color verde y rojo. En Júpiter ultravioleta, en Marte ultravioleta o verde. Ejemplo, la CME de mayo de 2024 intensificó auroras terrestres aproximadamente 10 kr en latitudes bajas según NOAA y SWPC. Tormentas geomagnéticas. La CMS con una cantidad de materia o masa aproximada de entre 10 a elevada a 15 a 10 elevada a 17 kilogramos perturban el campo magnético, causando tormentas de KP menor a 5 que afectan satélites, GPS y redes eléctricas. Ejemplo, apagón de Quebec de 1989, KP aproximadamente 9, pérdidas de aproximadamente 2.000 millones de dólares. 4. Campos magnéticos en otros planetas. Júpiter. Intensidad aproximadamente 4.3 Gauss, o sea, 20, que es aproximadamente 20.000 veces el terrestre. Características: magnetosfera masiva, aproximadamente entre 20 a 100 radios de Júpiter, que como dije, el radio de Júpiter es 71.492 kilómetros, que el radio es la mitad del diámetro, obviamente. Genera auroras ultravioletas intensas, aproximadamente 100 kr, impulsadas por el viento solar y plasma de la luna Io. Que de hecho eso también voy a enseñar en la segunda clase de LOAT 11. Bueno, en realidad clase 66, pero no saben a qué me refiero, honestamente. Ustedes saben, ya saben. Datos Juno 2016 a 2025. Midió el campo. Datos Juno 2016 a 2025. Midió el campo en aproximadamente 1000 a 800.000 kilómetros. Saturno, intensidad aproximadamente entre 0.2 Gauss, de aproximadamente 0.2 Gauss. Característica: magnetosfera aproximadamente entre 5 a 20 grados de Saturno, que es aproximadamente 60.200 y pico kilómetros aproximadamente. Produce auroras ultravioleta y infrarrojo de aproximadamente 10 hasta 100 kr, kiloraulex. Datos Cassini entre 1997 a 2017 confirmó el campo dipolo alineado a aproximadamente 0 grados de inclinación. Este es 0 grados. 90. Bueno, esto es 90. No, pues 90. 180. 180. 270. 360. Esto es 360. 90. 180. 60. Ustedes van a cambiar, pero ¿verdad? Urano. Intensidad aproximadamente 0.23 Gauss, inclinación aproximadamente 59 grados. Características: magnetosfera aproximadamente 10 a 20 radios de Urano, que es 25.162 kilómetros. Genera auroras ultravioletas débiles de aproximadamente 1 a 10 kr. Datos de Voyager 2, 1986, midió el campo desalineado.
Neptuno, intensidad 0.14 Gauss. Inclinación 47 grados. Piensa, si esto es 45, 90 grados, esto son 45 grados. ¿Y esto cuánto sería? Si 45 sería la mitad de 90. Entonces esto sería 0, 45, 90, 125, no, 135, 180, 225, 270, 315, 360. Bueno, aquí está. Así fue. Perdón, me desconcentré, perdón. Característica magnetosfera aproximadamente 10 a 20 grados de Neptuno, que es 24.622 kilómetros por si acaso. O acá su diámetro es 49.244 kilómetros. Produce auroras ultravioletas débiles y aproximadamente entre 1 a 5 kr. Datos de Voyager 2 en 1989 detectó el campo asimétrico. Asimétrico significa disparejo. Esto sería simétrico. Misma medida. Pero ahora si le quito esto, verás que no es lo mismo que si le pongo esto. Verás que... Entonces saben a qué me refiero, ¿verdad? Bueno. Aquí está, así. Marte, Venus. Intensidad aproximadamente 0 Gauss. Marte y Venus. Intensidad aproximadamente 0 Gauss en campo global. Característica, Marte tiene un campos locales aproximadamente 10 elevado a menos 4 Gauss en la corteza, generando auroras difusas entre 0.1 y 1 kr. Según Maven del 2014-2025, Venus carece de campo intrínseco. 5. Diferencias con otros fenómenos. Magnetosfera, región donde el campo magnético domina aproximadamente 10 a 60.000 kilómetros en la Tierra, distinta de la ionosfera entre 50.000 kilómetros, donde ocurren las auroras. Auroras, resultado del campo magnético canalizando partículas a la ionosfera, no el campo en sí. Meteoritos y cometas. Materiales sólidos o helados sin relación con cometas magnéticos. Rayos cósmicos, partículas de alta energía, aproximadamente GeV, desviadas por el campo magnético pero no lo generan. 6. Protección. Evita la erosión atmosférica crucial para la habitabilidad terrestre. Auroras. Genera fenómenos visibles en la Tierra o ultravioleta en Júpiter, estudiados por Juno y Cassini y Maven. Tecnología. Perturbaciones del campo por CMES afectan satélites, aproximadamente 100 a 500 millones. El GPS aproximadamente 1 a 10 millones de dólares. Y redes eléctricas entre 10 a 100 millones de dólares. Científica revela la estructura interna de planetas y la dinámica zonal monitoreada por Swarm, SOGO y Parker Solar Probe. Gráfico intensidad de campos magnéticos planetarios. Al final hoy esta va a ser la última clase porque ya di la clase 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60. 7 clases. Y mañana daré la 61. Más tarde, tal vez mañana daré la 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 y 77. Ah, y 78. Que serían 18 clases. Mañana sí voy a poder porque de que honestamente estoy bastante cansado. Un día bastante estresante, honestamente. Terminaremos por lo menos esta clase con obviamente un grafiquito, obviamente.
¿Ven esto de aquí? Mira, aquí. ¿Ves esta flechita de aquí? Aquí. Espera. Este es el gráfico que les estaba diciendo que recién ahora me carga. Ja, graciosito. Mira, este azul de aquí representa la intensidad del campo magnético en la Tierra, que es aproximadamente 0.45 Gauss. Este es el de Júpiter, aproximadamente 4.3 Gauss. Este es el de Saturno de 0.2. Este es el de Urano de aproximadamente 0.23 y este es el de Neptuno de aproximadamente 0.14 Gauss. ¿Qué significa eso? Aquí dice: explicación: Júpiter tiene el campo magnético más intenso, aproximadamente 4.3 Gauss, seguido de la Tierra de 0.45 aproximadamente. Urano aproximadamente 0.23 Gauss, Saturno aproximadamente 0.2 Gauss y Neptuno aproximadamente 0.14 Gauss. Y Marte con aproximadamente 0 Gauss sin campo global, y mejor ni hablemos de Venus. Venus es un maldito infierno. Conclusión: un campo magnético es una región generada por el movimiento de cargas eléctricas, por ejemplo, en el núcleo terrestre o solar, que ejerce fuerzas sobre partículas cargadas y forma la magnetosfera. En la Tierra, aproximadamente 0.3 a 0.6 Gauss protege la atmósfera y canaliza partículas para formar auroras de aproximadamente 80 a 500 kilómetros. Júpiter, aproximadamente 4.3 Gauss y Saturno, aproximadamente 0.2 Gauss. Tienen campos intensos que generan auroras ultravioletas, mientras que Marte carece de campo global, produciendo auroras difusas, las CMES, que son los pulsares. Eyección de masa coronal. Perturban los campos, causando tormentas geomagnéticas con impactos tecnológicos. Misiones como Swan, Juno y Cassini y Maven han estudiado estos campos, destacando su importancia para la habitabilidad y el clima espacial. Bueno, chicos, nos vemos mañana en la clase de las 61 a las 78, a las 79. Adiós.